Durante muchos años, el Reino Unido fue una referencia en el cine de terror gracias a la productora Hammer. Tuvo su época más gloriosa durante la década de los 50 y 60, y aún así, el cine británico nos sigue regalando joyas de este género. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy veremos una pequeña lista de 6 películas de terror británicas. Si quieres incursionar en este género, ven y quédate, pues ya lo veremos. Número 1. Repulsión de 1965. Segundo largometraje de Roman Polanski tras su debut en 1962 con la magnífica El cuchillo en el agua. Repulsión es un film repleto de atmósferas opresivas, casi claustrofóbicas, con percepciones distorsionadas desde el punto de vista de uno o varios personajes enajenados, aislados de la realidad exterior y la visión de lo exterior como un elemento amenazante y finalmente generador de violencia física o psicológica. Una aventura delirante de cómo una hermosa joven reprimida y con un profundo rechazo hacia los hombres pierde los estribos a lo largo de su solitaria estancia, que la lleva a ver cosas que solo viven en su perturbada cabeza. Número 2. 28 días después, del 2002. Para este ingenioso film de terror, el director de Trainspotting o 127 horas, Danny Boyle, y el guionista Alex Garland devuelven a los zombies al séptimo arte con la complicidad de Cillian Murphy como protagonista. La película resulta visualmente arrolladora, llena de ingenio, con esa estética televisiva y semidocumental, que dota de credibilidad y tensión emocional a la historia, de forma muy similar a como lo conseguía el formato hinchado y granuloso de los viejos films gore de los 70 y 80. La peli trata sobre un hombre que despierta de un coma y encuentra Londres vacío debido a un virus que afecta el comportamiento de la gente. Junto a otros supervivientes, tratará de salvar a la humanidad. Guste o no, Boyle orquestó una película cruel y sangrienta, pero que tiene momentos tiernos y bellos. Número 3. The Omen, 1976. The Omen o La Profecía de 1976 fue la cinta que puso definitivamente en el mapa al director Richard Donner. Una de las mayores y más atemporales virtudes que atesora La Profecía es su capacidad para alejarse de los arquetipos que por aquel entonces caracterizaban al género del terror. Hay dos cosas que contribuyen a su éxito. En primer lugar, su efectiva mezcla entre terror gótico y misterio detectivesco, y por otro, la excelente banda sonora de Jerry Goldsmith, que le valió el Oscar. La peli trata de cuando Katie Thorne da a luz a un bebé muerto. Su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. Número 4. Eden Lake del 2008. El survival horror es un subgénero dentro del cine de terror que a grandes rasgos consiste en el que el protagonista debe hacer frente a una amenaza que pretende acabar con su vida en un territorio hostil. Eden Lake tiene un argumento simple. Una pareja quiere pasar un fin de semana en un idílico lago y se encuentran con un grupo de chicos con los que se enfrentarán hasta que la situación se torne en la más cruda violencia. Pero luego entran en juego los detalles que separan a una película mediocre de un gran film, como el punto de vista del director, el crescendo dramático, el ritmo, los actores y la planificación de las escenas, entre otras cosas. El debutante director inglés, James Watkins, tuvo pulso a la hora de construir situaciones tensas. El director juega con nuestras expectativas, sabe que sabemos que estamos viendo un film de terror, y aquí el menor error puede tener fatales consecuencias. Número 5. His House 2020. El terror y el cine social llevan unos años teniendo un idilio sorprendente y productivo. Lo cierto es que His House es uno de los mejores estrenos originales de Netflix en 2020. El notable debut de Remy Wickes baja a otro escalón de problemas sociales, la inmigración. His House cuenta las dificultades de una pareja de refugiados de Sudán, un país en guerra, para tratar de sobrevivir en un pequeño pueblo de Inglaterra en el que son inmigrantes forzados. El film sitúa el tono en el cine social sobre inmigración desde la perspectiva de dos protagonistas que podrían ser cualquier pareja mudándose a una casa encantada. Pone el contexto de la obligación impuesta de la casa encantada, añadiendo un factor de miseria que hace la estancia más terrorífica y asfixiante. Dada la obligación de permanecer bajo 4 paredes y un sinfín de normas,
Si a eso unimos la experiencia en un país nuevo, extraño y hostil, las circunstancias alrededor crean una nueva dimensión en el subgénero. Número 6. The Wicker Man, 1973. Una película de Robin Hardy. El hombre de mimbre o The Wicker Man cuenta cómo en Escocia un sargento de policía recibe una carta pidiendo ayuda por la desaparición de una niña en una isla. Una vez allí, todos los lugareños afirmaron que nunca existió tal niña. La película, determinada como una estética setentera, algo enfermiza, incluso con cierto toque onírico, nos sumerge en una comunidad inquietante. Desde un primer momento se adivina que ocultan algo. La intención de rodar una película de terror que se desmarcara por completo de los clichés definió esta propuesta, una de las más atípicas, atemporales e inquietantes del género. Terror psicológico, paganismo y una atmósfera inquietante. The Wicker Man es el mejor ejemplo de que el terror no es efectismo exagerado ni mucho menos violencia gráfica. El terror es una sensación, una idea, y por eso le tememos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!